El tema característica de los seres vivos surge a partir de ver que hay diversidad de organismos, todos de diferentes y cantidad enorme de formas, tamaños, texturas, colores, en cada uno de los grupos y poblaciones. Entonces, todos comparten algo en especial, que serían estas características: su estructura, que tienen una organización, que poseen un metabolismo, homeostasis, irritabilidad, reproducción, crecimiento, adaptación y movimiento. Cada especie de diferente forma, pero comparten estas características. Vamos a ver aquí la primera, que es la estructura. En la estructura vamos a ver que dentro de la célula, hablando de los niveles de organización, la célula se compone de moléculas, macromoléculas o biomoléculas, bio de vida, las cuales son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y estas moléculas se van a componer de otros elementos más sencillos, que son estos. Entonces, cuando hablamos de estructura, vamos a ver que la estructura de todos los seres vivos se componen de bioelementos que van a formar biomoléculas. Entonces, para que consideremos que hay un ser vivo, la unidad fundamental de la que se compone es de al menos una célula. Si fuera una sola célula, hablamos de los organismos unicelulares. Si hablamos de más células, entonces estamos hablando de colonias como las bacterias o como las esponjas, que no tienen mucha diversidad de células, o ya los organismos más complejos como los organismos multicelulares. Aquí podemos ver igual una célula como la neurona, que forma tejidos neuronales, o un eritrocito, y este es el organelo, que es la mitocondria, que está compuesta de moléculas muy complejas, luego moléculas más sencillas y átomos. Entonces, dentro de la célula existen los elementos que van a hacer que tenga una estructura. Esta característica de los seres vivos es indispensable, ¿no? Que la célula sería la unidad fundamental. Ahora vamos a ver lo que es organización. ¿Cómo se organizan todos los seres vivos? Si hablamos de una célula, podríamos ver que una bacteria que sería de una célula, se compone de organelos, pero si hablamos de organismos más complejos, vamos a ver aquí, por ejemplo, una planta, su sistema vascular, su órgano, que sería una hoja, aquí su tejido y una sola célula. Vamos a ver que esa es organización, pero a nivel organismo, no va más allá como los niveles de organización que vimos anteriormente, donde va desde átomo, llega hasta individuo, y de ahí el conjunto de individuos de la misma especie forman población, y de ahí todos los demás niveles que surgen, pero no estamos hablando de esos niveles, sino dentro de un organismo, su organización interna. Entonces, la organización de los seres vivos, hablando de los más complejos, sería su sistema, todos sus órganos, tejidos y células. Aquí vamos a ver otra característica, que es el metabolismo. Podríamos decir que sería el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren dentro de un organismo, no solamente en el ser humano, en cualquier otro animal o planta. Entonces, ¿para qué tenemos esas reacciones? Para obtener energía. A partir del metabolismo obtenemos energía, y a partir del metabolismo podemos obtener o realizar todas nuestras funciones. Entonces, si tomamos agua, el agua como tal nos sale de nuestro cuerpo de la misma forma, sale en forma de sudor, de lágrimas o por la vejiga urinaria.
De ahí, si comemos algo, no sale de la misma forma. Algunos elementos ya degradados pasan a nuestra sangre y algunos son desechados. Entonces, tenemos a través de los alimentos o el agua, pero no solamente es eso, sino que también en conjunto con nuestros pulmones, por medio de la respiración, obtenemos el oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Y algunos organismos como las plantas realizan fotosíntesis y necesitan la luz del sol o agua que obtienen por medio de las raíces para poder realizar su metabolismo. Hay algunos organismos unicelulares como bacterias que tienen metabolismo, introducen nutrientes o elementos pequeños y los desintegran por medio de unas como burbujitas que tienen adentro, que se llaman lisosomas, y esos degradan también y los vuelven por medio de otras como capsulitas, vuelven a liberar hacia afuera. Entonces es algo que entra a tu cuerpo y sale, que ayuda a que tengas energía, no solamente en humanos, también en animales, en plantas y, como les digo, en organismos unicelulares. Ahora, hay dos tipos de metabolismo. Uno, cuando se rompen esas tejidos. Por ejemplo, si estás comiendo un músculo de algún animal o carne, o estás comiendo un pan, se está degradando y se está rompiendo en moléculas muy pequeñas para poder ser asimilados aquí en el sistema digestivo. Y la otra es cuando ya está en tu torrente sanguíneo, entonces se asimila en el cuerpo. Aquí hubo masticación y aquí hubo degradación con los ácidos que se producen en el estómago. Ya viene aquí todo degradado y entonces se asimilan y llegan por medio de los intestinos hacia el torrente sanguíneo. Ya fueron asimilados en moléculas muy pequeñitas. Y cuando tu cuerpo toma a través del torrente sanguíneo algo para los huesos, otro poco para los tejidos musculares y va tomando de alguna parte, entonces va tomando para alguna función o estructura del cuerpo, entonces une esos elementos o moléculas, los une para que formen parte de ti o del organismo, y a eso se le llamaría anabolismo, porque sintetiza o une o forma. Y cuando es catabolismo, que sería cuando ocurre aquí en el estómago, es que rompe a través de los jugos gástricos o los ácidos, se llama catabolismo. Entonces, si destruye, catabolismo. Si forma, une o sintetiza, se llama anabolismo. Luego